Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hilos Rojos. El día de hoy tengo un invitadazo, señor Rogelio López. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Darwin. Gracias No, por la invitación. gracias a ti por haber aceptado el venir a acompañarnos el día de hoy, que nos regalas de tu tiempo para que gente que no te conoce y gente que te conoce te vuelva a conocer. Ah, qué bien. Es una gran oportunidad. No, la oportunidad que nos das a nosotros, la verdad. Vámonos a empezar. ¿Quién es Rogelio López? ¿Qué le gusta a Rogelio López? Bueno, pues soy una persona que nació aquí en Piedras Negras y que desde pequeño crecí en el mundo de la radio porque mi papá era locutor. Okay. Entonces mi infancia transcurrió entre cabinas de radio y cabinas de grabación y LPs y Okay. cartuchos y todo eso, ¿no? Y comerciales de radio, ¿no? Desde los 2, 3 años yo ya grababa comerciales de radio con mi papá. Okay. Y entonces, pues bueno, ese era mi ambiente. Para mí era lo más natural, Era lo algo muy normal, cotidiano. ¿sí? ¿Cómo era Rogelio? ¿Cómo te defines como niño, Rogelio? ¿Cómo de chavito dices tú? ¿Era tremendillo? ¿Era calmadito? Fíjate que yo nunca fui el niño que elegían para los deportes. Ok, ok. A mí era el que me, a mí era el que, no, quédatelo tú, no, agárralo No, tú, no, tú. ¿quién se lleva a Se Rogelio? peleaban por quién no lo No. tuviera. Sí, yo era ese. Ok, Yo era ese que siempre más bien fui como más solitario, nunca fui como de muchos amigos. ok. Y entonces conozco gente, por ejemplo, que se le daba muy fácil llegar a una parte y socializar y en la fiesta ya tenía 4 o 5 amigos y iba a Ok. otra fiesta y tenía otros 4 o 5 amigos y para mí era muy complicado y de alguna manera sigue siendo Eras muy introvertido. todavía. Ok. Entonces, fíjate cómo contrasta mucho porque cuando yo entro al radio, al aire, la gente que me conoce cree que soy una persona diferente y creen que cuando llego a una fiesta, Es soy el el alma alma. de la No, fiesta, ¿no? ¿Qué anda, Rogelio? Que pipi. no, Salten los no. cohetes y todo. Si yo no conozco a la gente donde estoy, me cuesta Mucho mucho trabajo eso. trabajo entablar una conversación, sacar palabras, Fíjate, y socializar. al final de cuentas, quien te escucha en radio, eres una persona que fluye muy canijo. Sí, pero en la vida real no. En la vida real no, no soy así, siempre fui muy reservado, hasta cierto punto introvertido, ya cuando agarro confianza con algún grupo de personas, sí soy el payaso Te la pasas tirando soy el rebane. payaso del grupo, Ok. sí. Este, pues sí, así fue mi infancia y pues a los 14 años, pues pues no sé, de alguna manera estaba como que muy ahí en el guión de mi vida de que me iba a dedicar a esto, Bueno, ¿no? ahí va. Antes de llegar a eso, a los 14, tu infancia fue muy tranquila. Ibas a radio con tu papá. Sí, porque mi papá trabajaba como gerente de la estación de radio que se llamaba Organización Señales de Oro Ok, y las oficinas estaban sobre Avenida Carranza, ok, casi enfrente del Club de Leones, ok, ahí donde ahorita es Radio Zócalo. ok, muy bien. Y yo estudiaba en la primaria Altamirano. Ah, Ujú. ok. Entonces, cuando nosotros salíamos, y digo nosotros porque mis hermanas y yo salíamos de la primaria, nos íbamos caminando a la estación de radio Ok. y ahí esperábamos a que mi papá terminara y luego de ahí ya nos veníamos con él Sí te a la casa. gustaba. Te ¿La voy a hacer una radio? pregunta. Si no hubieras sido locutor de radio, Rogelio, ¿qué te hubiera gustado ser? Mira, cuando yo era niño, por mi cabeza no pasaba el asunto de la locución y Ah, mi papá tampoco me lo quiso sí, imponer sí, sí. De y que yo soy locutor, tú no. tienes que seguir la descendencia. No, yo quería ser, de niño, yo siempre quise ser diseñador de autos. No Ujú. manches, A Rogelio. mí, ¿Te gusta? me apasionan los automóviles, me apasionan. Entonces, yo me dejaba mucho llevar por el diseño de los autos, por el diseño del interior, por los autos concepto, Ok. por ese tipo de cosas. Y yo Ok. decía, alguien tiene que dibujarlos. Sí, sí, Yo, sí. yo quiero ser Sí, sí, sí. esa persona que los dibuja. Pero cuando llegué a la secundaria, me metí en la especialidad de dibujo industrial y ahí me di cuenta que No, no, eran círculos con cuadros y todo, no ¿no? valía para pura shit, para hacer Te dibujos. rompió Sí. que dijiste, no, ni chinga. Ay, ahí me di cuenta que no. ¿Qué, qué le dijiste? ¿Ya estuvo? Sí, y justamente ahí fue en secundaria cuando dije, en un periodo de vacaciones entre primero y segundo año, Ajá.
fue ahí cuando dije, oye papá, ¿y por qué no me das oportunidad de aprenderle ahí a la cabina? ¿Estás seguro? Sí, hombre, quiero saber cómo se mueven los aparatos y para qué son tantas perillas y todo eso, ¿verdad? Sí, Era un mundo muy divertido de la radio en ese entonces porque había muchas cosas, muchas cosas. Ahorita todo está simplificado en un CPU, en una computadora, pero en ese entonces, pues toda la consola. cada dispositivo ocupaba un lugar físico, entonces tenías tres comerciales, cada comercial iba en una cartuchera diferente. Ay, Y si no tenía los recursos de tener una automática que disparara los comerciales continuos, tenías tú que dispararlos a mano, ¿sí? Entonces ya sabías que el comercial, de tanto que estabas ahí, sabías que terminaba con tal frase. Entonces ya sabías que tenías que estar. Pero mientras tenías que estar acá agarrando el disco, que era el que seguía para poner en la tornamesa, y mientras tenías que contestar la llamada para anotar. Ay, güey, eso sí estaba buenísimo. No te aburrías en la cabina ahorita, como que dices, tú, ponle la fila ahí. Y luego tenías que tachar los comerciales que ya habías pasado. Para que no se repitan. Para que no los silencios son la muerte, ¿no? Los silencios que dejan. Y luego después los comerciales duraban 30 segundos, pero si tú no botabas o no dejabas que corriera la cinta de ese cartucho hasta que topara, pues luego después el locutor que seguía o que le tocaba poner el anuncio al momento de darle play, pues estaba en blanco porque todavía no terminaba. No regresaba. No había regresado. Y sí pasaba, ¿no? Sí pasaba mucho, entonces lo que tenías que hacer era sacar ese cartucho y ponerlo al revés para que no se te olvidara que luego, mientras subiera una canción, lo pusieras y le dieras play hasta que topara. Y luego ya lo ponías en su lugar donde estaba. Sí. Pero, por ejemplo, siendo muy introvertido, ¿cómo es que se te afloja en la radio, tú, Rogelio? Es que yo en lo personal te conviertes. Tú una vez que agarras micrófono, ¡pum!, te cambia el chip. Es que no sé, es que es algo que, no sé, yo creo que hay ciertas cosas para las que uno nace y que lo llenan tanto y yo me di cuenta de eso. Yo empecé pues aprendí a mover los aparatos y limpiando discos, y luego hubo una oportunidad, que es cuando se me da la oportunidad de abrir el micrófono. Ok. Y ahí es donde muchos de los locutores que hay ahorita empezaron. Porque había algunos locutores ahí que eran rojillos, es decir, que andaban inquietos y traían ahí por debajo el derecho de meter un sindicato y cosas por el estilo. Sí. Que en aquel entonces, pues, el dueño de las estaciones de radio no quería sindicatos. No, pues no. No quería batallar con ese problema, o no quería darle a sus empleados el beneficio de tener un sindicato. No quería. Sí. No le convenía. No le convenía. Entonces, el dueño de la estación de radio en ese entonces se dio cuenta y hizo un despido masivo de locutores. No. Así, de un día para otro. El voladero de cabezas. El voladero de cabezas. Entonces, las estaciones de radio se quedaron sin locutores. Sí. Y necesitaban voces. Entonces, de ahí, por ejemplo, Jorge Martínez, que va a venir aquí, no te va a dejar mentir. Sí. Él era recepcionista y capturador de comerciales. Ok. Cuando tú entrabas a las estaciones de radio, él estaba en el escritorio principal y él era el encargado de hacer la guía de los comerciales de las estaciones de radio. Ay, güey. Entonces, ¿quién quiere entrar? Necesitamos locutores. Quite. Yo quiero entrar. Y es por eso que tu servidor y Jorge Martínez y algunos otros locutores son locutores. Sí. Pero no, o sea, pero ya te habías escuchado tú alguna vez hablando. Pues sí, porque yo desde niño había grabado comerciales, pero así ya de grande, pues, bueno, de grande a los 14 años, pues no, ¿verdad? No, la verdad no. Y un 1 de julio de 1987 se me da la oportunidad de entrar a la XBM, 1240 AM, de abrir el micrófono por primera vez. Y ¿te acuerdas qué dijiste la primera vez? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero me acuerdo de una cosa. ¿Qué? Sí me acuerdo que muchas veces se me olvidaba cerrar el micrófono. ¿Y lo dejabas abierto? Porque como no lo usaba nunca, pues obviamente abrías el micrófono con una llave, ¿no? Sí. Y tenías que regresarlo después. Sí. Si no, se quedaba abierto. Entonces yo me acuerdo de una vez que estaba tomándome una Coca-Cola, y la puse y luego eructé, pero fuerte. Y luego volteo y veo la llave del micrófono abierta. No te dijeron nada, No, yo creo que nadie se dio cuenta, pero bueno.
Estaba yo, bueno, que me tragaba la tierra. Es que Pero, la primera vez que abrí micrófono yo, que me dieron la oportunidad, ujú, fue en la XBM, pero era cuando era la Estación del Amor, le había cambiado el nombre. sí. Y la regué también. Estaba otra chava que era locutora y me dijo, ¿ya se ha abierto el micrófono? Y yo, no, pues sí, que no sé qué. Me sentí seguro. Ujú, Y nunca se me olvida, de hecho, cuando lo abren, yo, ¿cómo están? Buenas tardes, que no sé qué. Y empiezo a hablar y digo que me ven en su aparato receptor. ok. Y me fiqué porque pues no fue la forma de decirlo, ¿ah? Ajá, Y la ajá. chava dijo, no pasa nada. No, hombre, hasta yo sentí un nudo aquí, dije, chingado, dije, la regué, dije, no pasa nada, no pasa nada, dije, no pasa nada. Y sí tardé un rato en como que en agarrar otra vez la Sí. confianza, pero pues a lo mejor nadie me escuchó en ese momento, o a lo Son mejor sí me cosas, escuchó mucha gente. son cosas que pasan en vivo. Sí, bueno, El, aquí el asunto es que, bueno, no sé si sepas, pero a mí mucha gente todavía me dice el mago de Oz. Es un mote que yo tengo y que la gente me sigue llamando, el mago de Oz. El mago de Oz. Mucha gente me dice mago incluso. Y ajá, esto viene porque el director de la estación de radio en ese entonces, del XBM, era Carlos Agundis, ok, hijo, ok, Carlos Alberto Agundis. ok, Él traía una mentalidad diferente de hacer radio. ok, Él traía la mentalidad diferente de hacer radio de gran ciudad. ok, Las personas que estaban ahí, la realidad es que la mayoría nomás llegaban y calentaban la silla y no tenían ganas ni hambre de ok. hacer radio de Solo manera cumplían con su diferente. horario como tal, ¿no? Así es. Entonces, yo, cuando iba de vacaciones a Monterrey, escuchaba la radio de Monterrey, sobre todo escuchaba un locutor que se llama Adrián Peña, y yo quería ser como él. Entonces Carlos Jr. traía esa onda también y compaginamos muy bien. Y hicimos una mancuerna muy cañona, él y yo. Eh, y él, eh, no sé si como por darme ánimos o como para decir, aquí estamos, te apoyo, me hizo una presentación que decía, que era una presentación para mi hora, para mi horario, que Ok, decía, que empezaba con sonidos así muy como marcianos, ¿no? Como de ok. cosas así, y luego decía, directo desde la tierra del mago de Oz, Rogelio López Martínez, en cabina. Entonces, por eso es que me dicen El el mago mago de de Oz, Oz, así ok, es. se te quedó eso. Ajá, por eso. Ok. Sí, hay gente que me dice, de mis amigos hay gente que me dice mago, no El me dice mago. Rogelio, Ok. que son los menos, ¿verdad? Sí, Pero, pero pues es gente que sí te ajá. ubicó en ese entonces. Sí, pero a los 14 años, o sea, en el ámbito de la Ibas, secundaria y de la prepa, sí, mucha gente me decía el mago de Oz. ¿cómo fue? A ver, es porque es diferente. ¿Cómo fue tu secundaria y tu prepa? No, cállate. Porque, por ejemplo, ya eras locutor de radio, Rogelio. Bueno, es que el asunto aquí es que la radio rifaba en ese Sí, entonces. es que, o sea, la radio te transmitía, volaba tu imaginación como tal, Sí, escuchaba una voz bien, te cambiaba el estado de ánimo. sí, es que, mira, los adolescentes de ese entonces no tenían ni YouTube, ni Facebook, ni TikTok. Lo que Ujú, tenían era la radio, ujú. la estación de radio. Entonces ellos llegaban de la escuela o sea, y prendían la radio. Ey, Entonces, en ese inter de vacaciones, entre primero y segundo de secundaria, o segundo y tercero, creo que fue segundo y tercero de secundaria, que yo tenía 14 años y que entro a la radio, cuando regreso a la secundaria después de las vacaciones, no, era una celebridad. Sí, porque no, deja tú luego tú introvertido, ¿no? Era una Sí, celebridad en la ¿qué es escuela, el sí, mago de Oz? sí, entre mis compañeros. ¿Qué No, onda? hombre, Mándanos cállate, saludos, te sí, apuesto que sí. sí, 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 cállate, ¿no? O sea, y, y yo no sabía el alcance que tenía, vaya, eh, pero así como en mi secundaria, que era una secundaria bastante popular, Sí. de bajos recursos, pues también en los colegios, como el En Colegio la high, sí. México y las niñitas bien guapas también me conocían y sabían quién era yo, aunque yo no sabía, no entendía del alcance que tenía yo hasta, No veías la magnitud de las no, cosas como tal. hasta tiempo después que me entero de eso, ¿verdad? Pero sí era un relajo güey, porque llegabas muchas veces, y incluso ya en los veintitantos años, a mis veintitantos años, que salía a algún restaurante o algo, no faltaba que llegara alguien a quererse tomar una foto conmigo, o a una mamá pidiéndome que si se podía tomar una foto con su hija. Lo más bizarro que me tocó fue que en un baile donde fui maestro de ceremonias, se me acercara un hombre y me dijera que si podía bailar con su novia o con su esposa, Para tomarte foto. pues, porque ella quería bailar conmigo.
que todo, ¿verdad? Sí. Es incómodo, es raro, ¿no? Sí, como que no entendía yo qué Sí. estaba pasando muy bien, pero sí, pues aquí en el mundillo de aquí de Piedras Negras sí era una celebridad. Sí. Espérate, tú te presentaste siempre como Rogelio López o Mago de Oz? No, las dos cosas. O muchas veces entraba a cabina y decía que era el Mago de Oz, ¿verdad? Ok. O decía Rogelio López, el Mago de Oz. Porque si tardas un rato en buscar el rostro de la persona cuando escuchas radio. Ujú. ¿Cómo supieron que eras tú en la escuela? Pues por el nombre. Nada más con el nombre, que nada, Sí, Rogelio. por el nombre. Y Aparte la luego, voz muy característica que tienes, ¿no? Como tal. no tenía esta voz, ni de ¿No? chiste esta voz. ¿No? Esta voz que tengo ahorita se fue formando conforme los años y con la preparación que he tenido. Ok, Yo me he preparado. ok, ok. Yo me he preparado. Yo no me quedé En estancado nada más, en temperatura y hora. Siempre cuando alguien entra a radio, le copias el estilo a alguien. Y yo copiaba mucho el estilo de los locutores de Monterrey, sobre todo de Adrián Peña. Ok, Y yo quería ser como él. Y yo Ok. quería trabajar con él. Y yo Ok. quería ser amigo de él. Yo quería ser él. ok. Sí, o sea, cuando podía le pedía a la gente que iba a Monterrey o que vivía en Monterrey que grabara cassette de su programa para que me los mandara. Y le copiaba todo. O sea, todo. Fue la motivación como tal para irte puliendo, Y ¿no? luego ya después con los consejos de mi papá, no hagas esto, no finjas la voz, sé más natural, haz esto acá, modúlala, haz como que gritas pero no grites. Entonces mi papá me fue de alguna manera formando, Carlos Alberto Gundis me fue formando, ellos fueron mis maestros, Carlos Alberto Gundis mi maestro, me fue formando, Adrián Peña fue mi maestro sin darse cuenta que fue mi maestro, y luego después me tocó trabajar con él y ahora es amigo mío. Y Ahí voy a eso. mm, ¿Cómo es que conoces a esta persona? Bueno, ahí va esto otro. Es que yo fui el primero que salió de Piedras Negras en lograr trabajar en D99 o Energy 99 de Monterrey, que era la estación en la que todos querían estar. Todos querían estar en esa estación de radio. Ok. Pero antes de que llegues ahí, tú estabas en la Naranja Mecánica. No, ¿No? no, la Naranja Mecánica es del 2005. Ok. Porque yo sí tengo muchos recuerdos de la Naranja Mecánica como tal. No, no. Teníamos un programa en la mañana, Jorge Ledesma y yo, Ajá. que se llamaba Alarma Digital. Ok. Ujú. Pero eso ya fue en dinámica. Y es que aquí nos estamos saltando la parte en cuándo nació Dinámica. Esa es lo que yo quiero llegar, porque Ahí va. estamos saltándonos partes y yo quiero llegar Ok. a Dinámica, porque tú estuviste en Dinámica Ahí va. cuando era Dinámica. Sí. Los dinatones, Sí. que se ponían, que iba gente a verlos, que iba, les llevaba y que convivían, y que las 24 horas la gente estaba prendida de la radio del dinatón. Bueno, ahí te va de dónde salió todo eso. Ajá. La estación de radio en la ABM que nosotros trabajábamos era AM. Ok. Y el grupo de estaciones de radio nada más tenía una FM. Ok. La calidad de audio entre una FM y una AM Era bestial, diferente, es ¿verdad? completamente diferente. Los dueños de las estaciones de radio en ese entonces creían que por la fidelidad de las estaciones de radio FM se tenía que tocar música instrumental. Entonces Ok. estaban desperdiciando ahí un mercado impresionante. Muy bueno. Ajá. Entonces la estación de radio que teníamos FM era la XHTA, Ok. que en un tiempo en los 70 se llamó La Máquina, porque Ok. era una máquina. ¿Neta? Sí, era una máquina o sea, tú entrabas a esa cabina y estaba automatizada. Ok. Ahí había un operador, pero que realmente nomás vigilaba una máquina Que estuviera haciendo el trabajo. era una máquina que tenía 4 máquinas de carrete, 1, 2, 3, 4, 4 máquinas de carrete. Y tocaba una canción y con un tono que no es perceptible para el oído humano, se activaba la otra máquina y luego la otra máquina y así estaban intercalándose en la programación, por eso se llamaba La Máquina. Ajá. Muy bien. Pero luego después se volvió en una estación de radio de tríos y de música instrumental y en eso va llegando el pop a México. Y es que a lo mejor ustedes no saben, pero en la década de los 80s el pop era José José y Emanuel. Sí. Y eso era la música juvenil que teníamos. Luis Miguel entraba de venir. Luis Miguel empezaba, era todavía niño y estaba empezando a entrar en el rollo de palabra de honor. Ok. Los Bookies con Tu Cárcel era así como que lo más internacional pop que había. No manches. Entonces cuando llega de pronto Flans con Bazar, fue como una bocanada de aire fresco para la música porque era algo que no se había escuchado nunca en México.
un grupo que se escuchaba como Madonna o Pero como Cyndi Lauper, pero cantando en en español. español. eh, entonces venía esa corriente fuerte Sí. con las Flans y luego después con Timbiriche ya más Timbiriche. adolescentes, con el disco número 7 y luego entra la corriente de rock en tu idioma con Caifanes y entonces ya la estación se estaba volviendo de ese tipo, de ese corte. Ya era menos José José y era más Timbiriche, más, y ahí fue cuando decidimos cambiar el nombre. Ok. Ujú. Entonces, la estación se llama Dinámica, Ok. Dinámica Auditiva, así Sí, se llamaba. es dinámica auditiva. Ajá, el nombre era muy largo, Dinámica Auditiva. Nació en la BM, no nació en la 94.5. Ok. Entonces hubo un momento en que tuvimos la idea de Carlos Agundis y yo de hablar con el dueño de la estación de radio para que esa programación se cambiara a la FM 94.5. Porque la M no lucía No. esa música. Entonces era como que dile tú, no, dile tú, no, Le dile echaba la tú. bolita como que. Sí, no, dile tú, es que no va a querer, es que sí va a querer. Total, tuvimos la plática con don Tomás García, que en paz descanse. Tuvimos la plática con él y nos autorizó. Nos autorizó y nos convertimos en la primer FM de Piedras Negras en tocar música pop y de rock en En español y en español. inglés. Porque todas las estaciones FM que había tocaban pura música para viejitos o De tríos Diango, de o Camilo Sesto y así. no, ni de eso. No, todavía no. No, Ángeles Negros. era lo que tocaban era Ray Conniff y los Panchos y eso era lo que se tocaba en las FMs. No manches. Entonces nos convertimos en esa estación de radio, Dinámica 94.5, en 1989. Pero el nombre de dinámica. Bueno, el nombre de Dinámica Auditiva viene porque eh, teníamos un asesor de programación, don Humberto Suárez, que venía de Monterrey, de Multimedios, y él era el que nos coachaba, él el que venía y nos decía, así, asá, hazle Ok, ok, así, los iba guiando. programa de esta manera. Y Carlos Jr. estaba como esponja absorbiendo todos esos conocimientos y los plasmaba en la programación de la estación de radio. Okay. No hables después de corte. O sea, termina un corte comercial, nunca debes de hablar después del corte comercial. Después del corte comercial es la identificación y ¡paz! La canción. Sí. Y luego, después de esa canción, ahí puedes hablar para presentar la otra canción y ligarla. O si no hay nada que decir, no lo digas. Y entonces hablas en la tercera canción. Entonces todo ese tipo como de cosas que parece que no, pero sí hacen la Sí, diferencia. bastante. No hables nunca arriba de la canción cuando él ya cantó el cantante. No hagas eso, no seas ese locutor que habla cuando ya empezó la canción. No utilices una canción conocida como pista, porque luego la gente cree que esa es la canción que sigue y luego la defecas entrando tú hablando arriba de la canción porque era una pista que estabas utilizando. O sea, y sigue habiendo locutores hoy en día que lo hacen. Que de pronto suena una canción bien padre y dices, ¡oh, con madre, güey! Jump de Van Halen y le subes y al minuto. Sí, continuamos con más bonitas. ¡Oh, güey! ¿Por qué haces eso? A mí me caía bien mal cuando quería grabar mi canción en la Y radio. hablaba el locutor. Y hablaba el locutor. Sí. Chingado. Sí. Ahí estás con el play y el rec para el cassette Sí, y pues, hablaba. sí, era tu Spotify en ese Sí, y entonces. haz de cuenta que decías tú y hablaba y decías tú, pues yo siempre decía, ¿por qué chingado? O sea, como que lo hacen hasta de maldad para que no se grabe la canción completa. Bueno, y luego. No, pues así fue como nació Dinámica, porque don Humberto Suárez, pues ¿cómo le ponemos, no? Pues que el corte de la estación pues es juvenil, pero también es rock y es pop en inglés y somos vertiginosos y es como que ágil y así, o sea, y la gigante juvenil, no, gigante juvenil fue uno de los nombres que se barajó, se oye muy grupero. Sí, se escuchaba muy. Dinámica, y de ahí salieron las dos palabras. Es que me acuerdo que era Auditiva. dinámica auditiva. Sí, Así sí. no, hombre, no. Entonces, así fue como fundamos Carlos Alberto y yo Dinámica. Dinámica Auditiva, que hoy en día sigue. Sí. Entonces, cuando Carlos se va, me quedo yo como director de la estación de radio. Ok. Muy joven, a los 17 años, 18 años. Es que fue muy vertiginosa desde bien chavito. Sí, a los 17, 18 años, yo ya tenía 4 años de experiencia en la radio. Que te voy a decir otra cosa ahí, ¿eh?
no confundamos eso de que es que yo tengo tantos años de experiencia. La experiencia en la radio no sirve para nada si no eres bueno, Ey, ¿sí? Porque puedes tener 40 años en la radio siendo malo así es. y con los mismos vicios de subir y bajar cada vez que Nada más hablas el decir ahora la volumen. temperatura y Sí. ya. Entonces, yo ya tenía 4 años de estar en la radio y ya era director de Dinámica. Ok. Eh, Se me presenta la oportunidad de ir a Monterrey a estudiar y dije, yo tengo que ir a conocer, tengo que ir a Multimedios y quiero conocer a Adrián y quiero trabajar ahí. Yo quiero trabajar en Energy 99, con los chingones, con la gente grande. Es que es difícil salir de la ciudad. Mucha gente no sale también por lo mismo. ¿Sí? Y mi papá me acuerdo que me llevó a conocer Multimedios y me presentaron a Adrián y conocí la estación de D99 y cuando me fui a estudiar a Monterrey, fui, toqué la puerta, los busqué, se acordaron de mí, me hicieron una prueba y me quedé. ¿Sí? ¿Te acuerdas la prueba que te hicieron? Era leer unas noticias para un programa de noticias porque empecé no con cabina, empecé con unas cápsulas que se llamaban 99 News. Ok. Entonces, en 99 News yo lo que hacía era comprar revistas americanas de música, sacar notas, las traducía, las redactaba y luego las Las grababa decía. para toda la semana. Entonces, cada media hora pasaba, This is 99 News con Rogelio López. Y yo era La voz. la voz de 99 News. Y luego después ya me dieron cabina. Pero así fue como empecé. Entonces, para mí era como un sueño porque era estar con la gente con la que yo crecí y idolatrando, siguiendo su estilo, eh, y que luego después me hice amigo de ellos, eh, y aprendí a hacer radio de otro nivel. ¿Viste? Si yo ya de alguna manera ya había hecho las cosas bien o las estaba haciendo como yo creía que eran bien, acá me pulí. Terminaste de pulirte, traías el film y terminaron a de Sí, sí, pulirte. pero a un costo muy caro, ¿Por qué? porque mis papás hicieron un esfuerzo increíble para poderme dar la escuela en el TEC de Monterrey Sí. sin beca Ay, güey. para estudiar ciencias de la comunicación. Y a mí el radio me ganó. Dejaste. A mí el radio me ganó, o sea, a mí la escuela, te lo juro, es que no. No. Entonces el radio me ganaba. Y yo prefería levantarme temprano, ir a hacer un control remoto, andar en la unidad móvil, todo eso. Es que es bien divertido, honestamente, A estar 2 horas a las 7 de la mañana en la escuela. de matemáticas en la mañana, cabrón. Que la verdad es que siempre me voy a sentir mal por no haberme graduado, por haberlos defraudado, porque ellos querían que yo fuera licenciado. Y mi carrera está trunca. Sí. Nunca No la la terminé. terminaste. Nunca la terminé. Y parte de eso fue porque, y esto va para la gente que cree que estudiar ciencias de la comunicación tiene que ver con medios de comunicación, y no es así. La carrera de ciencias de la comunicación te da una embarrada de medios ya casi al final de la carrera. Ok. O sea, ahí ves muchas otras cosas, teoría de la comunicación, comunicación no verbal, comunicación verbal. Entonces son mucha teoría, mucha teoría. Y yo lo que quería era campo, era práctica. Y entonces de pronto estar en Piedras Negras, en Dinámica, ahora estoy transmitiendo control remoto a control remoto a 3 vías, que eso era algo que yo dije, no te pases de lanza, güey, no puede ser. Afuera del volcán, el concierto de Guns N' Roses o de The Cure, y luego de pronto, vamos con Rogelio López, que se encuentra en el estadio universitario, a pie de cancha. Rogelio, sí, aquí estamos, y no sé qué, y viene la gente llegando, ¿de dónde vienes? De México, y que no sé qué rollo. Vamos con Adrián Peña al helicóptero, ¿cómo se ve desde arriba? Y Adrián en el helicóptero, acá estamos desde arriba viendo, o sea, güey, Era radio de impresionante. gran ciudad, de gran ciudad. Yo era un lepe de 18, 19 años. Sí. Pues total que me doy de baja en la escuela. ¿Hablaste con tus papás o no? Sí, hablé con mis papás, me di de baja en la escuela y me regreso a Piedras Negras. Es que, Rogelio, la edad que tenías y lo que estabas viviendo, vato. Sí, O sea, te pudiste haber comido al mundo. pero yo creo que el mundo me hubiera comido a mí si hubiera Sí, seguido allá. sí. Honestamente, sí. Sí, me estaba comiendo la ciudad. Ey. Entonces regresé a Piedras Negras, pero acá en Piedras Negras las cosas ya estaban mal porque don Tomás había vendido las estaciones de radio Ok, y quien las compró no tenía el más mínimo conocimiento de radio. ok, ok.
Quien las compró era un exgobernador de Querétaro, un señor ya grande, y se las dio a su hijo Junior Para que lo... para Ahí entretente. entretente. Entonces, nosotros que teníamos ya carrera en radio, mi papá, yo y algunos otros locutores, fuimos de un día para otro ninguneados por este señor, y de un día para otro las personas que eran operadoras y las personas que hacían el aseo eran ahora nuestros jefes, porque se habían ganado la confianza de los nuevos dueños. Sí, sí, sí. Entonces, La lealtad. así, entonces nosotros, oiga, pues es que usted no ha preguntado quiénes somos aquí. Entonces, eh, mi papá rompe relaciones con esas personas, eh, porque le quitan los clientes para no pagarle la comisión. Sí. Mi papá demanda, y se va a trabajar con Claudio Bres, que había rentado en ese entonces la 99.9, Okay. Cristal, se llamaba Cristal FM. Okay. Claudio era dueño de la rancherita de toda la vida, pero además había rentado esa FM, que le pertenecía a un grupo que se llamaba Grupo 7 Radio. Entonces mi papá, ahí es donde empieza con el coffee break. Ahí. Entonces cuando yo regreso, Coffee break. me meto a trabajar ahí con él, y luego después cuando el papá de este señor que compró las estaciones ve que su hijo no le paga, se las quita y pone a su compadre que sí sabe de radio. Y es cuando llega don Braulio Zavala. Okay. Entonces don Braulio Zavala llega y se hace cargo de las estaciones de radio. Y don Braulio, hombre de radio, porque había trabajado en W y no sé en qué otras estaciones de radio a nivel nacional, Sí. llega y dice, ¿por qué está esto tan tirado? ¿Quién es aquí la mera onda chicana? Sí, sí, sí. No, pues que don Rogelio y Rogelín. ¿Por qué se fueron? Pues porque este señor habla Para acá. atrás. Entonces regresamos de nuevo, pero ya bajo otros términos. Okay. Ya yo retomo la dirección de Dinámica otra vez, y y mi papá renta el espacio ahí. Entonces Okay. éramos dueños de la mitad del tiempo aire. Okay. Uh-huh. Así fue como regresé yo otra vez a Dinámica, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo ya traía el rollo de los dinatones y todo eso. Usted lo empezaron a meter. Sí, yo lo empecé. ¿Qué música es la que te gusta a ti, Rogelio? Yo soy todólogo en música, excepto la música de banda, los corridos tumbados, eso no me gusta, ni el reggaetón. Por dos, pero todo, de todo lo demás. De todo lo demás sí. Yo, por ejemplo, soy de la vieja escuela de la música norteña. O sea, me gusta mucho la música norteña de los Invasores de Nuevo León, cuando Lalo Mora, sí, de los Cadetes de Linares, de los de antes, sí, de Carlos y Julián, de Luis y José, de Los Alegres de Terán. Okay. Pero también soy un melómano de la música de los 80 en inglés. O sea, pero me encanta. Pero también la música de los 60 y la música de los Beatles. Y aprecio mucho un buen jazz. Y me gusta mucho ir a los conciertos de la Filarmónica, de la música clásica. Okay. Entonces, todo eso lo aprecio mucho y me encanta. Pero ya todo este asunto de la música norteña nueva, ya donde se denigra a la mujer, ya donde... Se ha cambiado mucho, ¿no? Sí. De pesado para atrás, digamos, sí, que ahí. O sea, ándale, yo concuerdo contigo, de pesado para atrás. Ya de pesado para adelante ya no. Ni lo norteño. No tengo pedo de decir, no, pero sí digo, bueno, todo lo demás sí me gusta como sí, tal, o sea, coincido mucho contigo. ¿Cuál es el programa en el que tú has dicho, este me gusta más? Quitando Monterrey, aquí en Piedras. ¿El programa? Ajá, ¿De radio? De radio. Que tú hayas estado y con el locutor que hayas compartido, que tú digas, puede ser locutora, locutora, lo que tú quieras. Bueno, pues tuvimos, hay varios. Uno de ellos es definitivamente La Naranja Mecánica, que tuve la oportunidad de hacer con mi esposa, pero sin decir que éramos esposos. Es que no parecían. Y esa era parte de la magia del programa. Sí. Que te enganchaba. Que coqueteábamos al aire, pero sí, pero no, pero sí, ajá. Y te pensabas tú, eso se gustan. Sí. Sí, porque yo lo escuchaba y lo pensaba, la verdad decía, como que hay algo ahí anda. Pero bueno. Sí, era parte del espectáculo de la Naranja Mecánica. Y definitivamente es mi compañera de vida, pero también una gran mujer, una mujer muy talentosa,
Mi esposa es una mujer muy, muy talentosa y que a diferencia de mí, ella sí tiene siempre una sonrisa para regalar a todo el mundo y es el tipo de persona que si la dejas en la fila del banco para cuando regresas, Que ya, hizo amigos con ya se todos. hizo amigo del de enfrente y del de atrás y del de más allá o sea, es una mujer que brilla, es un ser de luz, ¿verdad? Y yo siento que soy lo contrario a ella, yo soy como que Su contraparte es como sí, que... su contraparte, ¿verdad? Que sí, que no quiere decir que yo sea amargado y que no sea alegre, porque sí soy, Sí. ¿verdad? Pero pero ella es, bueno, ella, ¿Dónde la conoces? Aquí en Piedra. sí, la conocí aquí en Piedras Negras, porque ella trabajaba en hotelería y yo era director de dinámica aquí en Piedras Negras cuando los Juaristi ya habían comprado el grupo En de Radio radio. Zócalo. Ujú. Y ellos ya habían comprado el paquete de estaciones de radio. O sea, lo compraron a Braulio Zavala y con nosotros íbamos en el paquete, mi Ok. papá y yo. Entonces yo estaba en ese entonces, en mi mejor época, empoderado, ganando buen dinero, con Eras un una figura pública ya como tal carro a joven deportivo, edad. carro deportivo del año, de En la radio acá. de traje todos los días para ir al trabajo. Sí, sí, sí. Sí llega un punto en que se te Sí, sube eres humano, como tal. y sí la parte esa de que es bien mamón, sí hubo momentos en que Sí, sí lo reconoces como sí, tal. sí Es que es como fui. todo. O sea, al final de cuentas, Pero es que tenía toda la razón para ser mamón, sí. güey. Sí, o Sí, sea, güey. tenía veintitantos años, ganaba buen Estabas chavo, tenías dinero, dinero, o sea, la sí, gente te volteaba a no ver. estaba gordo, güey. No, O pues, sea, sí, sí. sí, sí. Entonces un buen día me tocan la puerta ahí, buscando no, a ver, sí, ya me acordé. El edificio era de 2 pisos, yo iba a bajar las escaleras y abro la puerta para una persona que va subiendo, Ajá, una chica. Nos vimos, nos sonreímos, le abrí la puerta y así quedó. Y esa noche fuimos a un bar, mi compadre y yo, que se llama El Refugio, ajá. se llamaba El Refugio y ahí la vi sentada ahí con otro chavo. Ok. Ajá. Y le dije a mi compadre, esa es la chava que vio y a la que le abrí la puerta. Y a la primera que se para el hombre, Te dejaste ir. de volada me acerqué. Y ahí entré platicando y, ¿cómo te llamas? No, pues que Rogelio. Y me dijo, nunca se me va a olvidar tu nombre porque mi hermano y mi papá se llaman Rogelio. Ay, güey. Mm. Señales, ahí son señales, güey. Así quedó. La dejé de ver como por 3, 4 meses. Perdí su tarjeta. No me acordaba cómo se llamaba. Sabía que trabajaba en un hotel en el Fiesta Inn, creo, en Monclova. Y te lo juro que buscaba la tarjeta en los cajones de mi oficina y dije, un día me voy a subir al carro y voy a ir a buscar, a preguntar cómo se ¿Quién? llamaba la chica esa. Te gustó desde que Sí, la te gustó. sí. Y mi papá, bueno, ya también, súmale que, ¿por qué no traes novia? Y que no sé qué. ¿Tú para qué? Sí, Pues estás viendo, exactamente, dame güey. chance. Entonces sí, yo traía como que en el radar esa chica que me había gustado, ¿no? Ajá. Y, y un buen día suena el teléfono de mi oficina. Oye, Rogelio, vienen a buscar a tu papá para presentarse la nueva gerente del Holiday Inn Piedras Negras. Caray, pues mira, no está él, pero pues Yo la yo atiendo. la puedo recibir. O sea, sí. Y apenas abre la puerta y era ella. Igualito. Y le dije, ¿no fuiste tú que Rogelio, que tu papá, que no sé qué, que sí, yo soy, que no sé qué? Oye, pues a los 3 minutos ya la había invitado a salir y como al menos hicimos novios y como a los 6 meses nos casamos, ¿Y ya tienen de casados? como 28 años o algo así, Es que cuando es para ti, 27 años. y haces buena mancuerna. Sí, O sea, cuando realmente amas a la persona con la que estás y te lo demuestra y siempre está al alba, o sí, sea, pueden pasar 50 años y siempre la vas a sí, ella querer. es mi mejor parte, Ey, definitivamente, ¿verdad? Este, Porque ella me hizo ser mejor persona, porque la gente que me conocía tenía un, una imagen de mí, que tal vez sí era la imagen que yo proyectaba, sí. aunque, Es que a veces no lo veías, o pero no, sea, yo nunca he sido mala persona, pero sí proyectaba esa tenía imagen. la sangre pesada, Ujú. Y con ella, suavizaba las cosas. sí, aprendí a ser otra persona completamente. Sí. Es que te mostró Sí, también. sí, definitivamente. Y pues bueno, que ella también hubiera estado en D99 un tiempo haciendo radio universitaria. Nos veníamos pisando como los talones. Ok. Yo dejé D99 y luego ella llegó a D99. Entonces como que ahí veníamos, ¿no? Y pues Pero bueno, ella no era locutora como tal.
No, Después. había sido locutora porque tenían un programa universitario en la universidad. Ella es Ok. licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNI en Monterrey Ok. en la estación de radio les abrían un espacio un domingo a la semana Ok. a cada universidad que quisiera hacer un programa ahí. Ok. Se llamaba Campus Radio, Ok. algo así se llamaba. Entonces ella pertenecía a ese grupo que hacía el programa de radio de Campus Radio en la uni. Ok. Ella, Josué Becerra, que ahora es... No, sí, Josué. Pues sí, no sé, no es Josué Becerra, no tengo el nombre ahorita, discúlpame, es No te Josué, preocupes. pero es conductor de noticiero de multimedios ahorita en Monterrey. Ok. Bueno, Hay que buscarlo, al rato lo buscamos. sí, él era parte de ese equipo, es muy famoso él. Porque, por ejemplo, cuando yo digo, yo lo escuchaba contigo, vocerrón, o Sí. sea, y la mancuerna que tenían y cómo fluían, Ujú. parecía que, o sea, yo te digo, yo pensaba que no eran de aquí de Piedras, Sí. o sea, yo pensaba que era de otra parte, que lo retransmitían y que porque estaba demasiado bueno y luego ya me enteré de quiénes eran y me di la tarea de buscarle el rostro Sí. como tal, porque pues te lo vas imaginando. Y te digo, yo llegué de Piedras, de Cancún a Piedras y pues no conocía mucho, y sí, sí fue así como de que empezar a ver. Y sí fue como que cuando me despertó las ganas de decir quisiera ser locutor fue porque empecé a escucharte. Ujú. Y fue que dije, no mames, se oye muy bien, me gustaría. Y empecé como que a aprender a tratar de modular mi voz, a ver lo que se podía y que no se podía. Pero por ahorita que dijiste, no te puedes empalmar. Ese tipo de cosas ya no lo enseñan en radio. No, porque la gente que lo aprendió, por ejemplo, y esto se va a oír muy mamón que yo lo diga, pero te reto a que las personas a las que voy a involucrar aquí me desmientan. Arre. Ahí te va. Yo regresé de Monterrey con esa escuela. Okay. Yo fui el primero en salir de aquí y estar en esa estación de radio. Y cuando muchos, yo tenía gente, yo no sabía, pero yo tenía gente que quería ser locutor, que para ellos yo era como Adrián Peña era para mí, ¿sí? Entonces uno de ellos era Jorge Ledesma, otro de ellos era Mike Pérez, otro de ellos era Ángel Alvarado, que crecieron escuchándome a mí y que de alguna manera me Influiste. imitaban al principio. Así es. Y Jorge, no me va a dejar mentir, pero a Jorge Ledesma yo me lo traje de la estación donde estaba porque mucha gente decía, es que te escuché en otra estación y te escuché en otra estación, porque me imitaba, Sí, sí. ¿sí? Te dan el mismo feeling con la voz, Entonces dije, a mismo ver, tono. Jorge, ¿no quieres venir a trabajar acá con nosotros a Dinámica? Vente a trabajar acá con nosotros. Y se vino a trabajar Es con que el nosotros. dinámico traías el equipazo Y soñado. tuvimos un programa juntos en la mañana en donde nos divertíamos bien chingón. Se llamaba Neta. Alarma Digital. Entonces yo pasaba por él, yo vivía en el tecnológico, pasaba por el Alfoviste y nos íbamos a- al programa en las mañanas. Creo que era de 5 a 7 de la mañana y despertábamos gente. A lo desgraciado. Sí, y luego nos burlábamos con madre porque sabíamos que en Cristal FM pues ponían pura música romántica, Sí, ¿no? sí. Del recuerdo, sí. Entonces nosotros al aire hablábamos por teléfono al aire a Cristal FM para pedir canciones de Bronco ¿Neta? y nos reíamos y decíamos, vamos a hablar, sí, vamos a hablar. Ya marca. Cristal FM, buenos días. Sí, acá, ¿pueden poner una canción de Bronco? Oiga? No, aquí no ponemos esa música. Bien Nos matábamos de enojado. la risa. No, es que de hecho Ay, Ledesma es también, no he tenido el gusto de conocerlo, sí, sí escuché la locución de muchos y honestamente sí decía yo, no mames, o sea, es divertidísimo, sí, porque ustedes hacían ver honestamente la radio que era otro pedo, sí, te divertías, trabajabas hablando con tu sí. voz y había gente y ya cuando trabajas ahí te das cuenta de que no. Tuve un gran equipo, tuve a Mike Pérez trabajando bajo mi mando, a Jorge Ledesma, a Agustín Sánchez, que ahora le lleva toda la agenda a Babo de Cartel de Santa y es uno de los mejores DJs. Eh, tuve a mi hermana Marta también, Sí. tuve un súper equipazo de locutores bien chingones que tuve y que de alguna manera ayudé a formar. Es que ahorita, por ejemplo, No me estoy yo colgando la medalla de que yo los hice, no. no, al final de cuentas fuiste referente. Ellos salieron Sí, con con su talento, se sí. terminaron de pulir. Pero de alguna manera tienen mi escuela. Y Exactamente. todos ellos se fueron a Monterrey a D99 después. Ok. O sea, vivieron la Así experiencia como es, tal. también. Salieron. Salieron. Eso es bueno. Ujú.
la verdad. ¿Qué viene para Rogelio? No sé, ahorita estoy, en este mundo de la locución nunca terminas de aprender porque no es lo mismo entrar a cabina y tener un programa en el que presentas canciones y ¿Estás todo eso, cotorreando? a, a- a aprender cómo funciona tu voz y convertirte en un locutor comercial. Sí, Yo acabo de tomar un curso de un año ok. y acabo de egresar hace poco tiempo, am, hace como unos meses, me gradué me certifiqué o me gradué como locutor comercial Ok. de la Escuela Nacional de Locutores. La Escuela Nacional de Locutores, el locutor, el director general es Álvaro Álvarez. Ok. Álvaro Álvarez es la voz de EXA a nivel nacional, es la voz de Cinépolis, fue la voz del Canal de las Estrellas cuando tenía 20 años y de Televisa Deportes, es la voz de Toyota a nivel nacional, o sea, es un tipo Es, que está, le sabe, sí, está muy le, letrado, está muy cultivado. sí, le sabe. Y aquí es la gran diferencia entre ser locutor de cabina a grabar un comercial. No es lo mismo. Y no No, todos los locutores lo saben hacer. no. Hay muchos locutores que son una fiera en la radio, son buenísimos, se tienen atacados de la risa. Ponlos a grabar un comercial. Ahí donde topan. Ahí es donde te das cuenta, no saben leer. No. O sea, y Tener una cuando... buena dicción es difícil. Eso es, a eso me refiero con que no saben leer, porque, o sea, sí te leen un texto, Sí. pero no. O sea, interprétalo. No le dan la vida que debería llevar. Exactamente. Entonces, yo me quise especializar a mis casi 50 años en eso. Tienes 50, Rogelio. Tengo 51. Te ves bien joven, man. Tengo No, 51 hombre, años. Entonces yo era el más viejo de mi equipo, de de trabajo. mis compañeros. Ajá. De mis compañeros que ellos sí de plano no tenían nada de De experiencia. experiencia. Una de ellas sí. Y ahí es donde te das cuenta de que hay gente que trae un talento, güey. Y que dices, esta chica no necesita de tener la experiencia que tienen otros de 30 años que son maletas y que siguen estando ahí, Sí. ocupando una silla. Este, porque la oyes y dices, no mames, o sea, tú Pinche no le vocerro. pides nada a Alexa, güey. O sea, tienes la voz de ella. Sí. Entonces ya nada más es cuestión como de De pulir, de formar, ¿no? terminar de formarla para que. Pues me agarraron de volada de su líder y de su jefe de grupo Es que siempre ha sido líder. y los ayudé de alguna manera y hice nuevas amistades que no conozco en persona todavía. Mis coaches me tienen en su bolsa de voces para hacer locución a otro nivel Ok. eh, y, y ahí es el mundo de la locución comercial, que no tiene nada que ver con la locución de radio. Sí. Es que La, la comercial sí también es muy, ¿cómo te diré la palabra? Muy cambiante. Además que siempre tienes que estar a la vanguardia de lo que te van pidiendo con el tipo de voz que sí. tienes. Ujú, Porque a veces que muchas empresas les gusta el timbre de voz y nada más ujú. tú eres la voz para Banorte, Sí. para Y Aeroméxico. con eso ganas un dineral. Sí, o O sea, y sea, no tienes que tener la mejor voz del mundo porque tú escuchas, por ejemplo, la voz de Liverpool y no es una no, voz bonita. Es un tipo que nada más dice Liverpool, es parte de mi vida. Y ya, se acabó. Ni siquiera es Liverpool, es parte de mi vida. No. O sea, nomás es así. sí, Y sí, sí, sí. ya, Fíjate ¿verdad? que eso me gusta mucho a mí. Yo le he echado muchas ganas también, pero digo, a lo largo, muchos que me ven en preguntan, ¿tienes voz de locutor? Así como tú dijiste, lo fui trabajando, pero no tan a fondo. A mí me gusta mucho todo esto. Lo hago por hobby, por pasión. Pero el tenerte aquí, el escucharlo, dices tú, no mames, güey, se escuchó tal cual. Y sí es cierto, porque al final de cuentas a veces escuchas a otros locutores que tratan de hacer un comercial y pues no está tan bien como debería estar. Ujú. Y pues fíjate, yo aprendí todo eso. Ya tenía mucha noción, pero al tomar ese curso, dije, güey, hay muchas cosas nuevas que yo no sabía. La respiración, el... eh, ¿Doblaje nunca intentaste? ahí es otra cosa. Ahí está más. Es otro mundo de la locución que es muy diferente. Sí, Para ser un actor es un actor, tienes que de, ser un actor. Tienes que saber de actuación para poder doblar. para poder hacer el doblaje. ¿Sí? Porque, y luego te enseñan a hacer, por ejemplo, aprendes a mover Las cuerdas la vocales. laringe. La laringe la aprendes a mover en diferentes pisos y nos dice el coach, por ejemplo, aquí está, la manzana de Adán, por ejemplo. Si tú la bajas al sótano, haces esto y la bajas y la mueves para abajo
Y luego tienes tus graves naturales, que son estos. Estos son mis graves naturales. Esta es mi voz natural, pero si hago esto, y puedo subirla y puedo sonar más joven entonces. ¿Te fijas? Y sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Ese es el dominio. Es el O sea, dominio que dominas la voz. Sí. Y luego viene el tipo de locución que eres, que es un hard seller. En Bodega Aurrerá tenemos esto, a solo $53.99. Ese es un tipo de locución hard seller. Okay. O sea, vendedor. Okay. Y luego te dicen, no, quiero que sea cálido. Es un comercial de Fisher Price para niños. Fisher Price te ofrece los mejores juguetes para niños para esta Navidad. Tienes aire cálido. Tu voz suena así. ¿Te fijas? O sea, cambia. Ese es el estar preparado en el manejo de la voz. Sí. No solo Eso abrir y decir 145, vámonos con dos. Es que sí, sí. tío, honestamente tengo camaradas que casi no abren ni nada. Rogelio, se me terminó el tiempo. No, hombre. De verdad, creo que no tocamos casi nada o de lo que queríamos, pero de verdad hablamos de muchas cosas muy chidas. Muy agradecido. Si en otra ocasión de verdad quieres venir y regalarnos otra vez tiempo, porque faltaron más cosas. Yo apuesto. Entonces está puesta la invitación. Sí, claro. Te agradezco mucho que nos hayas visitado. Nos vemos en otro episodio más. Espero lo hayan disfrutado como lo disfruté yo el día de hoy. Que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.